Hola, muy buenas, ¿cómo están? Amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua, su canal 23. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, y ya en este fin de semana ya se encuentran todos los colegios con las bandas rítmicas, las bandas de guerra, etcétera, porque ya estamos prácticamente en los días patrios, todos los fines de semana y durante la semana, todos los colegios, las escuelas públicas y privadas están ensayando para los desfiles patrios. Vamos a iniciar este noticiero con un bloque de noticias donde se celebra el Día del Ejército, 2 de septiembre, 45 años de que se constituyó el Ejército de Nicaragua. Vamos a ver los desfiles, pasar los desfiles del Ejército de Nicaragua. Igualmente llevamos la aprobación del 9 de enero como Día de la Constitución. Vamos a ver también lo que le decía, que es colegios desfiles patrios. Adelante con el bloque de noticias nacionales. Conmemoramos el 46 aniversario del Ejército de Nicaragua, el 46 aniversario del Ejército del Pueblo, el 46 aniversario del pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Con este acto rendimos honores al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, fundado por nuestro general Sandino el 2 de septiembre de 1927 para luchar y vencer la intervención norteamericana, y a 98 años de su fundación y a 92 de su victoria contra las fuerzas interventoras. Este día, en nombre de todos los miembros del Ejército de Nicaragua, como sus leales y dignos herederos de su gesta inmortal, informaremos a nuestro pueblo y autoridades supremas sobre el quehacer institucional del periodo de septiembre de 2024 a la fecha. Hoy, los nicaragüenses debemos de avanzar unidos todos, pueblo, autoridades supremas, instituciones y diferentes sectores, para hacer valer nuestros principios fundamentales expresados en la Constitución. Todos juntos, unidos todos, estamos llamados por la Constitución y el deseo de tener patria a garantizar nuestra independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad y la paz. Derechos irrenunciables de nuestro pueblo y fundamento de la nación nicaragüense. En tal sentido, nos corresponde a todos los que amamos a esta tierra sagrada llamada Nicaragua, defenderla firmemente ante cualquier injerencia en nuestros asuntos internos o ante cualquier intento de menoscabar esos derechos. Defenderlos firmemente es deber de todos para preservarlos y tener claro que todo el que atente contra esos sagrados derechos son traidores a la patria. Así está claramente establecido en nuestra máxima ley nacional. El Ejército de Nicaragua es la única fuerza militar del país, heredero del Ejército Defensor del general Sandino y de su divisa de patria y libertad, y herederos también del Ejército Popular Sandinista. Estamos bajo el mando de la Presidencia de la República como Jefatura Suprema y nos corresponde guardar protección, respeto y subordinación a lo establecido en nuestra Constitución. Constitución que nos establece como misión principal defender la paz, la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la integridad del territorio. Misión que cumplimos todos y cada uno de los que integramos este ejército altamente patriótico, leal, firme y cohesionado en la defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo, y desde todos nuestros actos aportamos a la paz nacional, al resguardo de nuestros derechos fundamentales y garantizamos la integridad del territorio, patrullando, navegando y volando nuestros espacios soberanos. Nicaragüense, la seguridad de la nación es garantía de tranquilidad
estabilidad y la paz de todos los nicaragüenses. El Ejército de Nicaragua, con todos sus componentes, desarrolla significativos esfuerzos para aportar a tener las mejores condiciones de seguridad en nuestra patria. Todos los nicaragüenses debemos de tener orgullo de que nuestra amada Nicaragua es la nación más segura de la región y una de las más seguras del continente. La Asamblea Nacional aprobó la iniciativa de ley que restituye el 9 de enero como Día de la Constitución Política de la República de Nicaragua, iniciativa respaldada por los 91 diputados de la Asamblea Nacional, quienes expusieron los motivos de esta iniciativa. Estamos restituyendo esta fecha, el 9 de enero, como Día de la Constitución Política de la República de Nicaragua, porque esta Constitución revolucionaria fue creada en la primera etapa de la revolución. Esta es la Constitución número 10 en la historia de Nicaragua. Las 9 constituciones anteriores eran constituciones liberales y conservadoras. Eran constituciones que no reconocían derechos sociales, que no reconocían derechos económicos, que no reconocían derechos culturales, que no reconocían derechos para todas las personas, familias y comunidades. Eran constituciones excluyentes, discriminadoras, negadoras de derechos. Eran constituciones que instauraron un sistema que favorecía a la oligarquía, a la burguesía y que aplastaba y negaba los derechos del pueblo. Pero esta Constitución, la número 10, creada en revolución, integró todos los derechos individuales y los derechos colectivos. Esta Constitución, aprobada en noviembre de 1986 y que fue publicada en la Gaceta Diario Oficial número 5 el 9 de enero de 1987, promulgada públicamente y publicada en la Gaceta ese 9 de enero, esta Constitución plasmó los derechos de la niñez, los derechos de la juventud, los derechos de las mujeres, los derechos del campesinado, los derechos de los trabajadores, la igualdad absoluta de derechos entre hombres y mujeres. Compañeros y compañeras, ¿cómo íbamos a permitir que una fecha tan sagrada como el 9 de enero quedara en el olvido? ¿Cómo íbamos a rendir homenaje a nuestra Constitución política en una fecha desvinculada del día en que el pueblo mismo la escribió en piedra, en ley, en historia viva? Esta ley 201 que hoy derogamos, la Ley de Promoción de Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución, que fue aprobada el 22 de agosto de 1995 en el gobierno de la señora Violeta Barrios, fue un acto de revanchismo político, de desconocimiento y de desmontaje de la historia de la revolución, buscando cómo romper la memoria histórica de los nicaragüenses. Y esos pilares de nuestra Constitución no vinieron del papel importado ni de los discursos vacíos, sino de la voluntad revolucionaria que dio origen a nuestra Constitución política. Por eso hoy, con orgullo patriótico y con fidelidad revolucionaria, votamos para reivindicar el 9 de enero, no solo como una fecha jurídica, sino como una victoria política y moral de los pueblos que no se rinden. Como dijera el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, mi espada defenderá el decoro nacional y la soberanía patria.
La tarde de este miércoles 3 de septiembre se realizó el desfile militar Pueblo-Ejército como parte de los festejos por el 46 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua. El desfile se realizó en la avenida de Bolívar a Chávez. El evento fue presidido por los copresidentes comandante Daniel Ortega Saavedra y copresidenta Rosario Murillo. Veremos desfilar a soldados, oficiales, de las diferentes unidades del ejército y que estarán dando una muestra de lo que es el alto grado de organización que tiene el ejército, el alto grado de disciplina que tiene el ejército, el alto grado de amor a la patria, sirviéndole al pueblo, sirviéndole a los productores, a los trabajadores, sirviéndole a las familias nicaragüenses, defendiendo la seguridad para asegurar la paz y que aquí en Nicaragua logremos, Dios así lo ha de querer, continuar avanzando por este camino que se abrió indiscutiblemente con mucho dolor, miles de héroes, miles de mártires a lo largo de la historia, desde Diriangén a Celedón, de Celedón a Sandino, de Sandino a los combatientes, militantes, heroicos que dieron su vida en la fila del Frente Sandinista hasta que se alcanzó la victoria el 19 de julio del año 1979. Eso valientes, luchadores, heroicos, desde niños hasta adultos, que dieron su vida, están aquí presentes. Y cuando marchen los hermanos del ejército en esta avenida de Bolívar a Chávez, ahí vendrán marchando también los héroes y los mártires, porque ellos siguen vivos en el corazón del pueblo nicaragüense, siguen vivos en el corazón de las familias nicaragüenses. Y en estas formaciones y en los destacamentos de las diferentes unidades, recordemos que ellos siempre nos acompañan, siempre están presentes y siempre nos dicen: aquí no se rinde nadie. Que viva Nicaragua, que viva el ejército de Nicaragua. Más de 2.500 efectivos militares y 250 medios de combates participaron en el desfile. ¡Tropas! ¡Firme! Para la marcha en revista, por bloques, a la distancia de un guía de línea. Vista derecha, derecha,
Paso ordinario, mar. Bueno, dejo ahora con ustedes el bloque de noticias internacionales. Entre ellas llevamos que se creó una fuerza internacional de varios países para combatir las bandas delincuenciales en Haití, que cobran ya miles de muertos. También la suspensión del TPS, el Tratado Temporal para los venezolanos. Estas y otras informaciones en el bloque de noticias internacionales. Más de 2.200 personas murieron en el terremoto de magnitud de 6 que golpeó la noche del domingo al este de Afganistán, informó el gobierno de los talibanes en un balance actualizado. El portavoz adjunto del gobierno declaró en X que de los 2.217 muertos y casi 4.000 heridos, la mayoría de las víctimas se concentran en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, e informó que continúan las operaciones de rescate. Asimismo, ha hecho hincapié en que las autoridades han levantado tiendas de campañas en varias zonas para acoger a los desplazados y ha resaltado que se está dando atención médica de forma sistemática a todos los damnificados. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció la finalización del estatus de protección temporal para los ciudadanos de Venezuela, decisión que convierte una de las medidas adoptadas durante la administración de Joe Biden. Según el DHS, Venezuela ya no cumple con los requisitos legales para continuar beneficiándose de esta protección, teniendo en cuenta la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política de inmigración, las consideraciones económicas y la política exterior. Está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en los Estados Unidos no redunda el beneficio de este país, afirmó el portavoz del departamento en un comunicado. La compleja situación política en Haití a merced de pandillas armadas que trafican estupefacientes y asesinaron a 5.600 civiles inocentes en el 2024, ya transformó en una crisis de seguridad para la administración Trump. En este contexto, Estados Unidos junto a Panamá propuso al Consejo de Seguridad de la ONU que se cree una fuerza de supresión de pandillas para derrotar al crimen organizado en Haití. Sería una misión de 5.500 efectivos con capacidad de arresto y equipada con fuerza letal para combatir las bandas de narcotraficantes. El proyecto conjunto de Estados Unidos y Panamá también establece la creación de una oficina de la ONU en Haití para garantizar el apoyo logístico y operativo. Bueno, muchas gracias amigos y amigas por continuar con su programa Conversando con María Elsa Suárez, y ahora voy a estarles presentando las entrevistas que realicé en esta semana. Todos son temas muy humanos. Entrevistamos a Renato Montealegre sobre el complejo de inferioridad y qué hacer para superarlo, cuáles son las manifestaciones de este complejo. Con el coach y motivador Roberto Hernández estuvimos hablando sobre la inteligencia emocional. ¿Cuáles son las herramientas para nosotros tener una inteligencia emocional y que pueda ser para que nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria sea de éxito? También vamos a estar hablando con la doctora Yoconda Cajina, qué hacer, cuáles son los cuidados de un paciente con una enfermedad terminal. Dejo aquí con ustedes estas entrevistas. Gracias María Elsa, y dando cumplimiento a lo que hablamos en el programa anterior. El programa sugerido o el tema sugerido para abordar en esta edición es estrategias prácticas para desarrollar la inteligencia emocional, y como tú lo mencionabas, algo muy importante en la vida. La inteligencia emocional es una de las habilidades blandas sumamente importante hoy en día. Al mismo nivel de importancia que las habilidades técnicas, y a veces hasta más importantes. Ejemplo, alguien que estudia en una escuela para alta gerencia, para ser un gerente en una empresa, el presidente de una compañía, etcétera, tiene muy buena formación académica, muy buena formación técnica. Eso es las habilidades duras, lo que se llama habilidades técnicas, muy bien. Pero resulta que esta persona no sabe gestionar sus emociones, es una persona
como tú lo dices, que contesta mal, se deja llevar mucho por sus emociones, etc. Entonces vos lo pones en un puesto gerencial a esta persona y esta persona puede provocarte un ambiente de zozobra en la empresa, un ambiente de alta rotación. O sea, la gente no quiere ir a trabajar porque no sabe el día de hoy cómo va a andar el jefe, cómo va a andar entonces no sabe dominar su ira, por ejemplo. Y no solo con los colaboradores o con los trabajadores, sino que también esta persona que no sabe gestionar sus emociones puede rápidamente también meterte a problemas o perder negocio. No se controló, puede perder proveedores valiosos, puede perder un negocio, una negociación producto de, como tú lo mencionas, contestó mal. Recibió un correo, lo interpretó mal o de acuerdo a la emoción que tenía en el momento. En ese momento él venía de pasar un mal rato en el tráfico, conduciendo, qué sé yo, y contestó de una manera ofuscada, de una manera muy rápida, un correo electrónico o una llamada. Y eso hizo que perdiera un negocio. Y a lo mejor no era eso lo que le querían decir, pero a veces interpretamos de acuerdo a las emociones que tenemos en el momento. Y eso puede, como te digo, costarnos relaciones, costarnos negocios, costarnos un matrimonio, costarnos muy caro. Hasta un despido, porque tener en una empresa momentos de mucha tensión, pues no es correctamente, no puede ser una empresa muy productiva, como decía, se caen los negocios, etcétera. Para ser una persona de éxito, hoy en el siglo XXI se requiere tener buenas habilidades técnicas y buenas habilidades blandas. Efectivamente, si una persona no sabe controlarse, puede perder mucho, hay mucho que perder. Ejemplo, estamos hablando de una persona que está en un puesto gerencial y viene manejando y pasó un mal momento en el tráfico y viene la persona sofocada. Y en eso recibe un correo electrónico, recibe una llamada de un cliente importante, pero de pronto malinterpretamos o contestamos de acuerdo a la emoción que tenemos en el momento, estamos ofuscados, dimos una mala contestación. Te costó un negocio. Ya la persona dice, no, me habló de una manera grosera, me respondió el escrito de una manera, siento, muy cortante, y sencillamente ya ese cliente lo perdiste, o ese pedido, o ese negocio que ibas a hacer, lo perdiste por no saber gestionar tus emociones. Entonces, el no saber gestionar las emociones de manera correcta nos puede llevar a perder negocios, nos puede llevar a perder clientes, nos puede llevar a perder el empleo, nos puede llevar a perder una relación importante con algún familiar, una relación matrimonial. Es decir, tenemos mucho que perder. Por eso, ¿qué es lo correcto? ¿De qué se trata la inteligencia emocional? Es de gestionar de manera efectiva las propias emociones y de establecer relaciones interpersonales saludables. De eso se trata. Porque una persona que sabe gestionar sus propias emociones, entonces está apta para poder relacionarse de una manera positiva con las demás personas. Imagínate que además de que lo percibes y lo ves en el trabajo, lo miras cuando vas manejando. Las barbaridades y vulgaridades que te dicen otros conductores, o que vos querés avanzar y entonces no te dejan. O sea, cualquier cosa se mira que hay una mala disposición de gente, y eso es un control, o no controla la inteligencia emocional. Falta de autocontrol emocional. Exactamente, sí. No, y la gente en el tráfico a veces anda muy, muy alterada. Pero bueno, vamos a compartir a la teleaudiencia pasos prácticos para desarrollar la inteligencia emocional, pasos sencillos en el día a día, porque estos son hábitos que se pueden desarrollar. O sea, ¿por qué una persona no controla sus emociones, no tiene una buena autorregulación emocional? Por malos hábitos con los que se ha formado, con los que ha crecido y que no ha querido cambiar, María Elsa. Porque esto se puede cambiar. Un hábito se suplanta con otro hábito. Es decir, yo para romper un mal hábito tengo que suplantar un buen hábito. Solo un hábito suplanta otro hábito. Ajá. Entonces, tener estos malos hábitos de mala inteligencia emocional, de mala regulación o autocontrol emocional, se puede suplantar si comenzamos en el día a día a cambiar nuestros hábitos, de manera tal que se lleguen a formar buenos hábitos que lleguen a fortalecer y a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Entonces, el primer consejo es identificar las emociones diariamente. Poníamos el ejemplo, si yo vengo conduciendo en una hora, a la hora pico, la hora de mayor circulación, obviamente uno va a entrar, a veces entra un poco sofocado a la oficina, o entra un poco sofocado a la casa. Entonces, en ese momento identifico mi emoción, y por eso a veces me pasa. Yo llego de la calle y a veces mi hija llega y me quiere contar su día a día y está, pero en ese momento yo estoy un poco sofocado. Entonces yo le digo a mi hija,
espera un momentito, espérame unos 5 minutitos que me autorregule, porque vengo un poquito sofocado. Entonces tal vez a veces no le gusta, pero ya a veces los hijos ya van aprendiendo a conocerlo. A veces no le gusta, pero me da mi espacio y después entonces ya puedo yo tener la atención plena de poderle poner atención y dialogar con mi hija, por ponerte un ejemplo, de su día a día o de lo que le pasa. Entonces, eso pasa. Entonces yo sé que en qué momento, que cuando uno va llegando a casa está un poco sofocado. No es buen momento para dialogar, para hablar, sino darse su momento y pedirle a las personas o darse uno ese espacio. Y en diferentes momentos del día también saber qué emoción tengo en este momento. Y un ejercicio sencillo es anotar esta respuesta en un cuaderno, ayudar a reconocer eso en el día a día. ¿En qué momento me siento alegre? ¿En qué momento? Generalmente en la mañana o generalmente a qué hora yo estoy con una buena disposición. Por eso es que a veces se recomienda que las tareas más importantes del día se hagan en la primera hora de la mañana. Generalmente tenemos más energía y mejor actitud. Pero por eso uno tiene que monitorearse eso. Entonces, ¿en qué momento del día tengo buena actitud, tengo más energía y tengo una buena disposición? ¿En qué momento del día ya está un poco más afectado mi disposición, un poco más afectada mi energía? Pero eso anotarlo para irme autoconociendo. El autoconocimiento es importante, María Elsa. El segundo consejo es practicar la respiración consciente. Apartar un momento del día, y lo recomiendo generalmente puede hacer... Inhalar, exhalar. Puede ser al acostarnos o al levantarnos o cuando tenemos un enojo. Salir de la oficina, irnos a caminar o irnos a tomar algo y practicar la respiración consciente. Hacer exactamente la respiración profunda, retener unos 2 segundos y luego exhalar completamente el aire. Y hacer este ejercicio de respiración por lo menos unos 5 minutos. Te oxigena el cerebro. Te oxigena todas las partes del cuerpo, todo el organismo en general. Y ayuda entonces a que tu presión sanguínea, por ejemplo, si estás con la presión alta por un momento que estás molesto, con ese ejercicio de respiración se calma el estado anímico. Llega un momento entonces de equilibrio, se vuelve a sosegar. Entonces en ese momento uno puede ya respirar, retomar las actividades, retomar lo que tiene que hacer o dar una respuesta si te piden una respuesta. Pero nunca es bueno dar una respuesta en un momento de ira, jamás. Tercer consejo, escuchar antes de responder. Tenemos el mal hábito, los seres humanos, de que cuando tengo a la persona que está hablando conmigo al frente, no estoy prestando 100% atención, estoy solamente esperando el momento que la persona haga una pausa para nosotros saltar y responder. Y no estamos realmente escuchando lo que el otro está tratando de decirnos. Si nosotros escucháramos para tratar de comprender a lo que la otra persona quiere decirnos, esto quiere decir poner en práctica la empatía. Hay mucha gente que habla de empatía, de clases de empatía, o menciona esta palabra, pero de una manera teórica, pero no lo ponen en práctica. Y empatía es escuchar para comprender, ponerme en el lugar de la otra persona para comprender las emociones y las preocupaciones de la otra persona. Entonces, escuchar antes de responder nos permite a nosotros poder comprender a la otra persona. Escucharlo sin estar interrumpiendo. Y hasta cuando la otra persona se ha expresado, entonces nosotros emitir nuestro diálogo, nuestra opinión o lo que queremos decir, sin estar interrumpiendo. Eso es importante. El cuarto consejo es reformular los pensamientos negativos. Ya hemos hablado en otros programas de la importancia del diálogo interior. Y muchas veces las personas no es que alguien externo los boicotee, sino que uno mismo se autoboicotea. A veces no es el entorno, no es la familia, no es el papá, no es la mamá, no es la pareja, sino nosotros mismos nos autoboicoteamos con nuestros propios pensamientos, que generalmente predominan los pensamientos negativos a lo largo del día, lamentablemente. Yo no puedo, no soy tan, a veces las mujeres no soy tan bonita, no soy tan linda, no me siento competente, los varones también, no me siento merecedor del éxito, no creo que esto realmente sea tan grande como para que me feliciten. Y a veces cuando nos dan felicitaciones por algún trabajo bien hecho, no creemos, o muchas personas no creen que lo merecen, que son dignas de eso, y dicen, le restan mérito. No creo que sea para tanto. Entonces, esos pensamientos negativos hay que reformularlos, detectarlos cuando estamos teniendo esos patrones de pensamientos negativos diariamente y comenzar a suplantarlos por pensamientos positivos. El yo no puedo, eso hay que eliminarlo del vocabulario. Una persona exitosa no puede tener el yo no puedo en su vocabulario. Tiene que decir,
yo puedo todo lo que me propongo. Así es. Aunque me tome más tiempo, pero yo podré hacer eso, que aunque parezca difícil, yo lo podré hacer. Ese yo no puedo también es el de la gente que no se arriesga a hacer nada, porque Exacto. dice que anda un límite en su cabeza. Se autoponen un límite. El límite está en cada quien, ¿verdad? Y el límite exactamente es personal y cada quien pone su límite mental. Le llaman la ley del tope en liderazgo. Entonces cada quien pone su tope y decir, no, hasta aquí llego, hasta aquí llego. Pero cuando uno comienza a incomodarse, a estirarse, a salir de la zona de confort, comienza entonces a elevar el límite y va llegando cada vez más alto. Y de eso es lo que se trata esto. Entonces, reformular los pensamientos negativos para transformarlos en pensativos, comenzar a pensar de una manera positiva, tener un diálogo interior optimista, positivo y de una persona ganadora. El quinto consejo, María Elsa, es reconocer y celebrar los logros por muy pequeños que sean. Algo bien que hicimos en el día, hay que celebrarlo. Te salió bien un trabajo, hay que celebrarlo. Hiciste bien una negociación, te salió bien una negociación, hay que celebrarlo. Todo pequeño logro hay que celebrarlo y eso va fortaleciendo tu autoconfianza, fortaleciendo tu autoestima, y también la autoconfianza y la autoestima son pilares fundamentales en la inteligencia emocional, porque si yo me siento seguro de mí mismo, entonces generalmente voy a conducirme mejor en la vida, a relacionarme mejor con las personas y a tener mejores pensamientos, mejores actuaciones, mejores palabras. Entonces eso es importante también, celebrar los pequeños logros, por muy pequeños que creamos que sean. Todo eso que has ido hablando te lleva al éxito de la persona. Te lleva a tener a desarrollar la inteligencia emocional y ser una persona exitosa. Y el sexto y último consejo es practicar la asertividad. Hay que aprender a decir no con respeto. Dice, hay un versículo en la Biblia que dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, porque lo que está de más de esto es pecado, dice la Biblia. Lo que quiere decir esto en palabras sencillas es, cuando tengas que decir sí, que sea así, no andes cambiando, sé persona de palabra. Cuando tengas que decir no, que sea no, después no digas no y después sí. Entonces eso tiene que ver con la asertividad. Asertividad es decir lo que pienso, lo que siento y lo que quiero de una manera correcta y de una manera respetuosa. Si hay algo que yo no lo quiero hacer, yo tengo que decirle a la persona, no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Ser asertivo no significa ser una persona agresiva, ser una persona hiriente, ser una persona grosera. Hay que aprender a decirle a la otra persona, inclusive cuando nos molestamos con otra persona, hay que aprender a decirle qué es lo que nos molestó y no llevarlo al plano personal. No es decir, no, yo voy a descalificar a él, no voy a descalificar a ella, meterme con epítetos y con adjetivos calificativos, sino, ¿sabes? Me molestó tal actitud, sí, tal cosa que tú hiciste me molestó porque me hizo sentir de esta manera. Eso es ser asertivo. No venir y descalificar a la persona. Es que vos sos un irresponsable, es que vos sos aquí. Eso ya, entonces, cuando herimos la susceptibilidad de la otra persona se siente herida y va a reaccionar también de una manera emocional y te va a decir también una grosería o te va a decir un improperio, pues, o algo. Y después si uno no logró dominar su inteligencia emocional y motivó la ira y respondió mal, hay que aprender a pedir disculpas, ¿verdad? Lo decíamos fuera de cámara, eso también es importante. Hay gente que cree que pedir perdón es debilidad. Y esto, al contrario, es de personas grandes, personas que lograron o que llegan a un nivel de desarrollo emocional y algo que se llama también la madurez personal. Eso es tener madurez, reconocer cuando uno se equivoca, que no somos perfectos, que a veces pudimos haber ofendido, pudimos haber dicho algo y no lo queríamos hacer y ya nos percatamos tarde. Hay que aprender a pedir perdón. Y también algo muy importante, María Elsa, también de la inteligencia emocional, aprender a pedir perdón y aprender a dar perdón, porque a veces también hay personas que son duras, les pedís perdón y no quieren darte el perdón y creen que es un favor que te hacen, si al final el perdón es para la persona que lo otorga, porque no anda, se libera de esa presión emocional interna, esa válvula no anda acarreando ese negativismo, esa toxicidad, de eso anda un sentido de culpa, ese sentimiento interior negativo, entonces cuando se libera esa presión. Entonces a veces el perdón no es un favor para la persona a la que le hace perdón, es para uno mismo también. Entonces estos serían estos pilares, María Elsa, para practicar o desarrollar la inteligencia emocional. Recapitulando, identificar las emociones diariamente. 2, practicar la respiración consciente y sobre todo en momentos que nos sintamos molestos, airados, ofuscados. 3, escuchar antes de responder, practicar la empatía. Número 4, reformular los pensamientos negativos y transformarlos en pensamientos positivos.
Número 5, reconocer y celebrar los logros por muy pequeños que sean. Número 6, practicar la asertividad, y pudiéramos agregar uno más del que estábamos hablando, aprender a pedir perdón cuando cometemos un error u ofendemos, a veces sin quererlo, y aprender también a dar el perdón. Eso sería como consejos sencillos. No se va a sentir bien pedir el perdón. Exactamente, para desarrollar la inteligencia emocional y ser una persona con un equilibrio perfecto, un equilibrio entre mis habilidades técnicas, entre el conocimiento que yo tengo, la formación académica, y algo muy importante que se requiere hoy en día en los trabajos, y en la vida, tener inteligencia emocional, ese equilibrio, habilidades blandas, habilidades técnicas. Recursos humanos ahora de las empresas te evalúan esa habilidades blandas. Esa habilidad. Es correcto. Gracias también por permitirme, ¿verdad?, llevar este tema tabú. Mire, nadie quiere hablar de la muerte. Yo estoy hablando ayer con un hombre alcohólico que bebe muchísimo y tiene también ya daños del hígado, y le digo, ¿ha pensado en su muerte? No, doctora, ¿cómo voy a pensar en eso? Pero la está buscando todos los días, la muerte. Desde mi propia experiencia, ¿verdad?, de haber tenido que acompañar a mi madre, a mi tía, a 2 tías, a una consuegra, en fin, a todos los familiares que he tenido que acompañar. Bueno, vamos a hablar de un tema que no le gusta mucho hablar de esto a la gente, que es el tema de la muerte. Fíjense que cuando tenemos los médicos, ¿verdad?, como que acompañar a la muerte a una persona que tiene una enfermedad incurable, que ya se hicieron todos los tratamientos, pues ya son refractarios, todos los tratamientos más bien hacen daño, entonces ahí tiene que haber una preparación ética del médico para el acompañamiento final, en bioética, en cuanto a los cuidados paliativos. Esto es que ya no le vamos a dar, no le vamos a estar haciendo el montón de exámenes, ¿para qué? Estarlo molestando, no le vamos a estar dando medicamentos para fortalecerlo, lo que vamos a hacer es acompañarlo en darle el sostenimiento, reducir la angustia, es nuestra obligación. Fíjense que todos tenemos miedo a morir, bueno, hasta los suicidas, ¿verdad? Tenemos miedo a morir, entonces esa enorme angustia del morir, tenemos medicamentos para eso, son todos los ansiolíticos, los hipnóticos, todos los tratamientos que usamos los psiquiatras, que yo no soy de andarle recetando a la gente cosas para la ansiedad, tenemos otros medios para controlar la ansiedad, pero en este caso son muy útiles y tenemos que usarlo, ¿verdad? Llámese alprazolam, llámese dormicum, llámese aloperidol, es decir, todos los psicotrópicos están autorizados para ser utilizados para desconectar al paciente de la conciencia de la realidad, de esa realidad pesada de la muerte cercana. Por muy valiente que sea una persona, por muy fuerte que haya sido en su vida, está viviendo una angustia insoportable. Lógicamente que con el apoyo espiritual se puede mejorar la angustia. Vamos a ver en qué grado, ¿verdad?, la persona está en esa paz que se necesita para morir, la paz espiritual. El dolor es otra cosa. Lógicamente que en todos los hospitales, todos los médicos estamos calmando el dolor con todo lo que tenemos a mano para dolor. Pero cuando se trata de dormir al paciente, ahí está la duda. Ahí está la duda y vieran qué conflicto que hay con los familiares, porque piensan que es eutanasia, pues, que ya lo estamos adelantando la muerte. No, señores, no es así. Si la persona con menos angustia también va a transmitir a la familia más tranquilidad para ese acompañamiento duro, bien doloroso de la separación de un ser amado. Entonces es para todo, pero no le vamos a dar al familiar el ansiolítico, se lo vamos a dar al enfermo. Le vamos a quitar la angustia. Si tiene dolor, bueno, la morfina es lo que más se acostumbra a usar, porque ahí tiene usted doble efecto. Un efecto, ¿verdad?, a nivel
de mejorar su forma de terrible de enfrentamiento con la muerte. Ustedes saben que los opiáceos, ¿verdad?, te cambian el funcionamiento del cerebro, o sea, te ponen en un estado en el que podés inclusive hasta contar chistes muriéndote, ¿verdad? Eso es más agradable que estar oyendo a alguien quejarse de dolor, renegar, en fin, tener el acompañamiento de una persona que va a morir y que los médicos no podemos ser también tan necios de querer darle a la gente esperanza. Eso es inadecuado. Cuando ya tenés 2, 3 valoraciones y todos están de acuerdo que el paciente es terminal, que ya no va a vivir, vamos a decir, más de un mes, entonces sí es obligatorio, fíjense bien, porque aunque el paciente no lo pida, aunque los familiares no lo pidan, el médico está obligado a darle al paciente los recursos con los que contamos. Y son los psicotrópicos, pues, ¿verdad? Son los tranquilizantes, los sedantes. Paciente, pero hay que hacerle así como la terapia al que ya está por morir, a los familiares alrededor, porque más bien o lo están angustiando o le están dando paz. Viera qué complicado que es esto, ¿verdad? Por eso me quise venir a hablar de ese asunto, porque resulta que le ponen el tratamiento para dormirlo, pero la que lo va a administrar es la enfermera. Entonces vino la enfermera y dice, yo objeto ese tratamiento, o sea, no lo voy a poner porque está en contra de mis principios, imagínese. Viera qué conflictivo, ¿qué? O sea, no solamente que el familiar tiene aquella deuda con el paciente, que no sabe si lo que está haciendo es lo mejor, que es una persona que no va a vivir más de un mes, que lo empeces a dormir y a sedar, no es para alargarle ni acortarle la vida, es simplemente para reducir la angustia de la muerte, para desconectarlo de la realidad insoportable que es la muerte. La mayoría de las personas experimentan eso, lo que le llaman la agonía, eso de no poder morir, es angustiante, enormemente angustiante, y es un aspecto de la ética que debe de ser siempre discutido, que se hable de esto, ¿verdad? Porque hay distintas posiciones. Y repito, no es eutanasia. Eutanasia es cuando yo le aplico un medicamento que va a terminar con su vida. Eso cuando se... Y aquí solo es desconectarlo. Sí, porque aquí no tenemos aprobada la eutanasia, que son procedimientos bien engorrosos esos de la eutanasia. Pero sí el médico tiene el deber de quitarle todos los soportes cuando el paciente dice, ya no quiero más, quítenme todo. Vamos a decir, una señora dijo, yo no voy a seguir tomando nada para la diabetes. Estaba decidida a morir y no es un suicidio. Sencillamente ella ya no soportaba tanto órgano que ya no funcionaba bien y que tenemos nosotros que ser respetuosos con eso, pues, que no es una cosa reñido con la religión, sí está reñido con la religión, pero cada vez estamos avanzando más en lo que se llama el respeto al paciente. Estaba escuchando un testimonio de una pediatra que decía que en el hospital ellos preferían ya los pacientitos tiernos, los niños que ya no tienen, ¿verdad?, que ya van a morir, dárselos a sus madres porque las madres agradecen que fallezca en sus brazos y no que fallezca ya en una cama y solo le van a decir ya murió. Entonces que ellos tienen como esa terapia, entregarles al pacientito, al niño, al bebé, para que muera en brazos de su madre. Acabamos la madre como el niño van a estar más felices. Acabamos de pasar una pandemia horrorosa, el COVID. Qué horrible fue pensar que nuestros seres queridos murieron en soledad, en incomunicación total. Una cosa espantosa, es una muerte. Exacto. Yo pienso que la mejor forma de morir es en mi casa y en mi cama, en mi propia cama, no en
en una cama de hospital. Entonces, ya cuando tenemos ese diagnóstico irreversible, ya nos dicen cuidados paliativos, ya nos vamos a la casa. Solo los alimentos, lo que el paciente pueda tolerar, porque cuando se va acercando la muerte ya el paciente ya no tolera alimento y no hay que forzarlo. No hay que forzarlo ni a darle agua ni a darle comida. No tenemos que obligarlo pues a que viva un día más o 2 días más de su vida. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos, es difícil ponerse en el lugar de alguien que está muriendo, pero si yo siempre les pregunto esto a los familiares. Mi tía, que tuvo una agonía horrorosa como de 1 mes, y le digo a mi primo, vos, ¿qué harías si estuviera en el lugar de ella? ¿Qué quisieras que hiciéramos por vos? Inmediatamente me contestó, que me duerman, me dijo. Entonces es eso pues, la sedación, los cuidados paliativos es desconectar de la conciencia del miedo de la muerte. Es un gran alivio y es compasión para con el paciente, lo digo como psiquiatra, que no me gusta andar drogando a la gente para la vida, pero para la muerte sí, tenemos que drogarla, cuando ya está próximo el desenlace. Bueno, doctora, muy interesante, pues, ¿verdad?, este tema, porque realmente tenemos que estar preparados para la muerte, pues, y esto tiene que estar capacitado, creo, el personal médico que está alrededor, y también la familia, pues, para que esto sea un desenlace. Y lamentablemente la muerte es tan natural, ¿verdad? Es natural. Sí, mira, no quería tocar este tema, pero en algunos hospitales te prolongan la vida, porque cada día de cuidados intensivos te cuesta más de $1,000. Tener cuidado con eso, ¿verdad? En los hospitales privados. En los hospitales donde vos estás pagando cuidados intensivos, te pueden prolongar hasta 1 mes de vida a base de dopamina, para latidos artificiales del corazón. Y entonces todo eso es la preocupación de la bioética, que tiene que pararse ese tipo de digamos, de medicina agresiva. El complejo de inferioridad es muy común entre todas las personas, todos los padecemos. Sin embargo, tenemos que diferenciar entre lo que es un sentimiento de inferioridad y un complejo de inferioridad. Un sentimiento de inferioridad es cuando nos sentimos inhibidos a hacer algo, tenemos miedo de hacer algo, a fallar, el miedo a quedar mal, dura segundos y nuestra vida continúa normal y no tiene repercusiones. Pero el complejo de inferioridad, ya estamos hablando de un trauma, ya estamos hablando de una situación donde afecta nuestra vida, donde afecta nuestro desempeño laboral y nos evita progresar en la vida. Por ejemplo, las personas que no permiten corrección, no es que no quieran permitir corrección, es que se están defendiendo, es un mecanismo de defensa donde ellos no permiten corrección porque es como que les estemos diciendo te equivocaste. En lugar de un sentimiento de seguridad donde admiten el error o al menos lo someten a debate, decime por qué estoy equivocado y lo debaten sanamente, no, ellos se escudan sobre yo soy el que todo lo sé, no hay derecho a corrección. Otra manifestación podría ser la que te contaba ahora que estamos platicando, el miedo a tomarme un fresquito tranquilo, relajado, por el miedo a llegar temprano. O sea, exactamente. Yo tengo que llegar temprano y falta 1 hora para llegar, estoy a media cuadra porque voy a llegar tarde. Tengo tiempo suficiente para tomarme un fresquito y venirme caminando tranquilo, pero mi complejo de inferioridad, mi miedo al rechazo, mi miedo a equivocarme, mi miedo a no hacer bien las cosas, eso ya es complejo de inseguridad, no es sentimiento de inseguridad, es complejo, ya es un trauma.
¿ya? Generado básicamente en la infancia. Lamentablemente, muchos padres de familia educan a sus hijos con excesos de no, educan a sus hijos con muchos miedos: no te subas a esa silla, no te subas, no corras, no, y abusan del no. O insultan. No Peor seas, aún. sos idiota, sos tonto, sos bruto, Peor aún, aquí. recurren a las etiquetas. Mira, es que sos tonto, es que sos bruto, sos inútil, es que no vas a poder. O recurren a las comparaciones. Ay, ¿por qué no sos como tu hermanita? Ay, ¿por qué no sos como tu primita? Eso va creando en el niño, esas frases tan sencillas van creando a largo plazo, por no decir toda la vida, van creando la sensación de yo no puedo. Yo no puedo emprender yo quiero montar un negocio, pero no emprendo el negocio porque me va a ir mal. Espérate un momento, cuando estamos en terapia, espérate un momento. No existe negocio malo, lo que existen son malos administradores. ¿Por qué me decís vos que te va a ir mal? Ay, es que no sé, yo siento que me va a ir mal. ¿Te levantas tarde? No. ¿Trabajas mucho? Sí. ¿Sos dedicado? ¿Te esforzás? Sí. Entonces, ¿por dónde te va a ir mal? Si la persistencia es lo que lleva a un negocio adelante. El ajustarse a los cambios del ambiente, del medio ambiente, es lo que lleva un negocio adelante. ¿Por qué te va a ir mal si vos sos lo contrario a lo que estás diciendo? Entonces significa, Renato Montealegre, que el complejo de inferioridad viene desde la infancia. Viene de la infancia. No es que no es que en la vida ya de adulto no puede haber un adulto que no haya recibido un impacto como niño. Sí puede haber, sí se puede desarrollar si hay un trauma extremadamente fuerte. Pero si se viene desarrollando de niño, eso va a quedar en el inconsciente de ese niño, va a llegar a tener 30, 40, 50 años y va a seguir teniendo los mismos miedos de cuando tenía 5 años. Ahora, una inseguridad. Inseguridad. Se manifiesta en una inseguridad. Inseguridad severa. Ahora, no todo es negativo. Sentirse menos en todo, sentirse menos. Servirse menos en todo. No puedo hablar en público, no puedo exponer, me voy a equivocar, voy a salir ridículo, todos me van a quedar viendo, entonces me quedo calladito. Yo tengo la respuesta. ¿Cuánto es 2 más 2? Yo tengo la respuesta, yo sé que es 4, pero mejor me quedo calladito porque no vaya a ser que me equivoque. ¿Y se puede revestir en complejo de superioridad? Ahí vamos. Okay. Dependiendo de la intensidad con que estemos teniendo este sentimiento, nosotros podemos aprovechar, porque al mismo tiempo que el sentimiento de inseguridad nos bloquea, si nosotros tenemos la suficiente autoestima, amor propio, lo podemos revertir. Espérate un momento, si yo sé cuánto es 2 más 2, ¿qué es lo que va a pasar? Que me equivoque. Que diga 2 más 2 es 5. Yo tengo la respuesta, pero la voy a decir porque ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada, el profesor me va a corregir y le va a dar la oportunidad a otro y así voy a aprender yo mismo de mi propio error y voy a salir fortalecido, porque voy a aprender. ¿Quiero emprender un negocio? ¿Qué es lo peor que va a pasar? ¿Que me vaya mal? Bueno, sí, me va a ir mal, pero van a venir otras oportunidades. Ya aprendí de ese negocio que fracasé, hice mal esto y esto. Usted está hablando ahí de una persona segura. De una persona que tiene sentimientos de inseguridad y revierte el sentimiento. ¿Ya? De tal forma que la inseguridad que yo tengo la voy a revertir para convertirme en una persona segura. En el día de mañana, no, eso no lo voy a hacer porque yo sé que así es malo. Si vos lo querés hacer, hágalo, pero yo no lo hago porque yo sé que así no es. Pero seguro, convincente. El complejo de superioridad es que se cree superior siempre, pero a la larga, en el fondo es una persona que se siente un complejo de inferioridad. Es que todos tenemos, por eso es que hay que diferenciar entre el sentimiento y el complejo. El sentimiento es momentario y le podemos sacar provecho. Sí. ¿Ya? Y el complejo viene desde la infancia. Un trauma severo, un trauma muy duro,
que lo viene acarreando y nos bloquea. Y que si es revertible, obviamente con terapia, implica mucha autoestima, implica mucho diálogo interno. Por ejemplo, que acabo de decir, espérate un momento, si voy a poner un negocio y me va a ir mal, o sea, ¿por qué me va a ir mal? ¿Por qué me tiene que ir mal? Porque ya me estoy predisponiendo a que me vaya mal. Lo voy a hacer y se me va mal, ¿verdad? Obviamente, si me quedo acostado y me levanto a las 10 de la mañana, no llevo informes, no promuevo la venta, o mucha gente que quiere sobresalir y le da pena vender. O son buenísimos vendiendo, pero les da pena cobrar. Entonces venden y no cobran porque les da pena cobrar. Entonces, estas personas, ahí hay un complejo de inseguridad. Entonces, sí es reversible, sí es tratable, pero requiere terapia, requiere mucha concentración, requiere mucho diálogo positivo, interno, que nosotros mismos platiquemos con el espejo. Estamos acostumbrados, un complejo de inferioridad es cuando nos quedamos en la cama porque nos va a ir mal, ya por miedo, y nos tenemos que levantarnos y decirnos en el espejo, mirándonos a los ojos, hoy sí voy a poder. No importa lo que pase mañana, hoy voy a poder. Implica mucho diálogo interno. Muchas gracias, amigos y amigas televidentes, por haber estado con nosotros. La próxima semana estamos ya full fiestas patrias. Inician ya el fin de semana las vacaciones de todos los trabajadores del Estado. Así es que estamos llenos de patriotismo, con nuestros símbolos patrios, con nuestra bandera, con nuestra flor de Sacuanjoche. Bueno, todos estos símbolos que son orgullo de Nicaragua. Nicaragua es un país de los pocos de lagos y volcanes y con gente muy solidaria, muy hospitalaria. Así es que tenemos orgullo de ser nicaragüense. Gracias y que Dios me los bendiga.